Sí, pero la corneta no. Aló, aló, aló. Ok, bueno, buenas tardes. Dos cositas importantes. La primera, creo que es ya se acabó el asignamiento. A partir de la semana que viene podemos hablar más de este auditorio. Ya la semana que viene nos mudamos para nuestro auditorio que está quedando espectacular. Pero hasta ahorita nos quedamos aquí el asignamiento. Segundo, estamos sacando la cuenta, con 8 inasistencias a la teórica pierde la materia por inasistencia. 8. Y hay un grupo que lo perdió, pero tengo que esperar una semana antes del final, porque hay que esperar terminar toda la teórica, porque tienen todas las. ¿Ok? Lo que la pierde por inasistencia no tiene derecho a reparación, sino que la tienen que volver a ver. ¿Ok? Como repitiendo. No la pueden ver por, ¿cómo se llama? Arrastre. No la pueden ver. ¿Por qué? Entonces, para que tengan como que medio pendiente. Ok, vamos a empezar hoy la última unidad, que es, vamos a hacer un poquito de silencio, que es funciones, dime, funciones elevadas superiores. Ya vimos, ok, y esta imagen es importante porque realmente es así. El cerebro es como un paracaídas, si no lo abro, no sirve. ¿Ok? Entonces, nosotros ahorita vamos a estudiar todo lo que tiene que ver por qué nosotros somos humanos, por qué somos diferentes. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que es la integración de la parte sensitiva y la parte motora, y eso se comenzó a hablar a mediados del siglo XX, donde decían que hasta antes de eso se pensaba que la neurona o el receptor se activaba el que estuviera desocupado. O sea, no es como nosotros que ahorita lo vemos como lógica, en lo cual un receptor para dolor tiene una vía del dolor, una primera neurona para el dolor, que en el caso de la médula espinal es ¿quién? Exacto, el ganglio de la raíz dorsal. Muy bien, voy para una segunda neurona y voy a tener un procesamiento de esa modalidad sensorial que es dolor. Bueno, antes de los años 50 hacia atrás, no. Se pensaba que, el que estaba desocupado en un receptor que podía tomar todas las modalidades, que no es así, y la vía que iba a tomar era la más rápida, la más expedita, pero además la que tuviera, como vamos a llamar así, desocupada. Bueno, ya se comenzó a hablar, no. Una sensación determinada va a tener un receptor determinado, una vía determinada y además una elaboración de un plan determinado. ¿Ok? Entonces, las diferentes acciones reclutan componentes con relación a la parte motora, y ahora vamos de las diferentes funciones como el hablar, el leer, ¿ok? El tener una actividad física o cosas muy particulares como la audición o la olfacción. ¿Ok? Entonces, vimos al principio, porque empezamos por allá, una vía, en este caso somatosensorial y en este caso casualmente dolor, que va a tener un receptor, como dijimos, va a tener una primera neurona y una vía ya determinada, que al final lo que va a decir es que cuando yo llego a la parte superior, ahora voy a elaborar. Voy de lo más sencillo a lo más elaborado. ¿Ok? Que voy a tener diferentes escalas. En este caso es el diagrama que yo también lo había visto antes, de un diagrama, en este caso, mecanoreceptores, donde llevo, si es a nivel inferior, la médula, tallo cefálico e el tálamo, porque absolutamente toda la información para ser procesada por el tálamo, por la corteza cerebral, disculpen, tiene que pasar por tálamo, excepto el olfato. Es bueno. Y voy a tener ahora todo una vía, tanto principales como colaterales, porque realmente esto funciona como un feedback. No es que yo mando para tálamo y me quedo aquí, ¿qué pasa
con mi vida más igualidad. No, agarro y yo le mando información al tálamo para que él esté informado qué fue lo que pasó y si lo estoy haciendo bien o no. ¿Ok? Entonces, cuando vemos esa situación, tenemos una vía discriminativa que va a tener la misma información a unos núcleos talámicos específicos y va a llegar a un área primaria específica y luego a una área gnóstica o de reconocimiento específica. Cada función o cada tipo de sistema, llámese auditivo, llámese vestibular o llámese somatosensorial, el que sea, va a tener ya definido que ya lo sabemos. Entonces, tenemos una vía no discriminativa con relación a la parte acá, que también va a tener una cantidad de escala. Pero vean que siempre estoy mandando información a la parte inferior. Ok, si lo vemos más a detalle aquí en el tálamo, vemos que voy a llegar ahora a una corteza y a un área cortical también preestablecida. Ok, o sea que de las 6 áreas que yo tengo, de las 6 capas de corteza que yo tengo, voy a una que viene del tálamo, que especialmente llegan a la área de recepción en la corteza número 4. Ok, corteza número 4, pero que también llego a la 2. Ok, pero que también. Bueno, llego acá, pero vean, a mí me dijeron que llegaba de tálamo a corteza. No, yo también voy a llegar de otras áreas cerebrales como puerta de entrada para tener el feedback. Y además voy ahora a lo que se llama a un compartimiento de salida, que voy al tálamo para ver qué pasó, pero además voy a otras áreas subcorticales, quitando el tálamo, pero también voy a otras áreas corticales. O sea que esto se maneja como una malla, esto se maneja realmente como un todo. Y cuando yo mando una información, yo tálamo, recibo una información que pasó, ¿ok? Que yo, una corteza frontal, le envía a la parietal, pero es que la parietal me mandó también una información y estamos comparando permanente. ¿Ok? Y esa es la magia que tenemos a nivel de la corteza cerebral, donde estas áreas corticales, voy a tener ahora una área somatosensorial primaria, que luego voy a un área de reconocimiento, y cuando hablo de la parte motora, voy a tener un área motora suplementaria y un área motora primaria que va a mandar información a zona subcórtica. ¿Okay? En ese orden de idea, voy a tener los 4 lóbulos que van a tener áreas desde el punto de vista de integración bien importante. Entonces voy a tener, pero vamos a decir a la edad. Oh, bueno. Bueno, ahora no sé por qué que no veo la lámina. Voy a tener 3 áreas importantes. Un área frontal, un área límbica y un área parieto-temporo-occipital. Entonces son 3 áreas de asociación que se están, ¿ok? Se están encadenando una con otra, se están asociando una con otra. ¿Para qué? Para mandar una información, porque además yo tengo que tener una parte que tiene que ver con la memoria. Y vean, por favor, área límbica, área, bueno, lo dije bien, parieto temporo-occipital, pero además tengo una área de asociación frontal, porque resulta ser que 2/3 partes de la corteza cerebral está en azul, es asociativa. Solamente 1/3 parte, ahorita sí. Pone una. Ok, vean, 2/3 partes es asociativo, solamente 1/3 parte es de recepción
y de esa misma tercera parte una cosa de emisión. Eso quiere decir que al cerebro lo que interesa es asociar, más que increíblemente recibir la información, porque es lo que hace procesarla. ¿Ok? Aquí lo vemos. Vean, todo lo de azul es asociativo. Ok, y aquí tenemos las principales áreas sensitivas. Yo les tomé una foto. Las áreas asociativas, motoras, pero especialmente la que nos vamos a hablar ahorita, asociativa. Aquí tenemos todas las sensitivas. Ok, pero ahora yo tengo áreas que tienen que ver con la parte sensitiva unimodal. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo que nosotros hablamos. O sea, visión tiene una vía de visión, eso se llama unimodal. Pero hay unas áreas que se llaman multimodales, que es donde está realmente la integración de varios sistemas sensitivos, bien sea generales como bien sea específicos. ¿Okay? Entonces, entonces yo tengo, desde el punto de vista jerárquico, tengo una área sensitiva primaria, una secundaria, esto sería unimodal, cuando salga, no, unimodal, y la de asociación, realmente esas tres áreas que hablamos, frontal, parieto-temporo-occipital y límbica, multimodal, porque la mayoría de ese tipo de situación tienen y dejan memoria. Y ahora viene una cosa importante, porque además estamos hablando de lo mismo. Todo, absolutamente todo, para que se quede como memoria a largo plazo, tiene que tener siempre un componente emocional. ¿Ok? Porque cuando veamos memoria, áreas que tienen que ver o estructuras ya definidas como el hipocampo, está en la memoria a largo plazo. Pero cuando hablemos de emociones, está el hipocampo. ¿Ok? Y cuando hablemos de cosas de memoria traumática, está la amígdala. Pero resulta que en la parte límbica está la amígdala. O sea que yo comparto muchas de las cosas, tanto de emociones como de la parte de memoria a largo plazo. ¿Vale? O sea que, ¿cuál es el celular que yo más lloro? El que lo puse yo lo real y no mi mamá. ¿Ok? ¿Cuáles son las cosas, el carro o la moto que yo más quiero? Las que me compré yo, no las que me regaló mi papá. ¿Entiendes? Entonces eso es importante, porque aquí, ¿cuál es la novia o el novio que más me dio, como dirían los mexicanos, en la madre? La que más me costó. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas dejan siempre memoria. Ok, y aquí lo tenemos. Límbica, frontal y parieto-temporo-occipital. ¿Ok? Bueno, este personaje, John Hooker Jackson, ¿ok? Él habló que áreas que no están relacionadas ni con la sensibilidad ni con la motricidad, sino con lo que tiene que ver con la función elevada superior, tiene que ver con la corteza de asociación. Él fue el inventor, el creador de la neurología moderna. Él fue inglés, extremadamente importante. Él fue uno de los que creó esa revista que todavía sale, que se llama Brain, ¿ok? Cerebro, que habla sobre la integración de la neurología clínica con la neurología experimental. Es más, el primer fascículo salió en 1876 y todavía se mantiene. Él todavía, cuando vean ustedes, cuando sean grandes el año que viene y vayan al clínico, van a ver, cuando hablen de trastornos motores, van a ver que hay unas patologías que dicen, bueno, tiene una marcha jacksoniana, y es debido a esta persona. Fue el primero que comenzó a hablar sobre y a tratar en esa época la epilepsia. Y de hecho, él hizo lo que era la Real Sociedad de Neurología, que básicamente hablaba sobre los tratamientos de esa época de epilepsia. Bueno, él comenzó a hablar ya
en la corteza de asociación. Y ahí se fueron pegando muchos investigadores. Luria, como lo mencionamos esta mañana en cubículo, que fue para la parte más clínica como tal, y de hecho todavía hay uno que se llama test de Luria para la memoria. Bueno, él básicamente está hablando de lo mismo de John Jackson. Bueno, entonces la corteza de asociación es donde están los procesos más elaborados, menos entendidos, y increíblemente llegamos a la luna y todavía no comprendemos bien cómo funciona nuestra corteza, porque además es como proceso, Yo de repente veo el sol y digo, oye, voy, no sé, para la playa, voy para Puerto Sur y qué bueno. De repente alguien ve el sol y se pone a llorar, no sé, tengo ganas de llorar. Y de repente alguien ve el sol y dice, oye, si tengo un mecatico me ahorro. Es el mismo sol. Entonces, ¿qué pasa? Es cómo yo lo elaboro, cómo yo lo tomo como persona y cómo mi cerebro lo hace diferente. Entonces, si aquí vemos aproximadamente unas 200 personas, aquí tenemos 200 formas diferentes de ver este salón y tenemos 200 formas diferentes de procesar la información que estamos viendo y tenemos 200 formas de reacción, porque cada cabeza es un mundo. Increíblemente no hay cerebros iguales. Aquí vemos 200 cerebros totalmente diferentes. Entonces vemos que la corteza de asociación va a recibir, pero además de eso va a enviar información a áreas corticales, bien sea vecinas o no, y a áreas subcorticales, a áreas diencefálicas, pero áreas que también tienen que ver con la acción y la reacción. Entonces no es lo mismo que por ejemplo venga alguien y me insulte. Toda acción tiene una reacción. Cómo yo lo maneje depende de cada quien. O sea, yo de repente, un profesor los insulta y digo, oye, madre es una sola, bueno, la choque y más nunca lo veamos, pero no digo nada. O hay gente que de repente reacciona porque dice, no, es que yo soy auténtico, ¿no? Entonces es también el juicio de qué cosa y qué voy a decir y qué acción voy a hacer, y además saber en un momento determinado qué tipo de penalización puede tener una acción determinada. Entonces, la corteza, no sé qué pasa. Bueno, la corteza de asociación, ya lo dijimos, ya lo vamos a ver, frontal, límbica y parieto-temporo-occipital, que es la que vamos a hablar en cada uno de estos. Entonces vamos con la primera, la parieto-temporo-occipital. Participa en el procesamiento de información sensorial polinodal y en el lenguaje. Pregunta de examen. La parieto-temporo-occipital como función tiene integrar la información que me llega por diferentes áreas sensoriales, bien sea primaria o bien sea secundaria. O sea que eso me lo había dicho, que de la primaria va a la secundaria va a esa área. Bueno, realmente puedo mandar directo a la secundaria o puedo ir directamente de la primaria a esta área de asociación. Voy a mandar lo que me enviaron, le envío algo más elaborado a esa misma zona que me le envió. Va ahora a transformar la percepción concreta en pensamiento abstracto, y ahora voy a memorizar y a tener esquemas internos. Esquemas internos que me van a decir de retroalimentación, porque el cerebro al final trata en lo posible de quitarse, como los hindúes, que se quitan las cosas, no como un latino que se llena de cosas. El hindú se elimina cosas. Así es el cerebro, muy hindú, no indio, hindú. Entonces, un hindú, cuando va a tener un cumpleaños, dice, bueno, yo cumpleaños, tú limpias la casa, tú bañas a los muchachos, tú haces la torta, tú traes el refresco, tú traes la bebida espirituosa, y tú traes los asientos.
y tú vas a hacer la parrilla. Entonces, ¿y qué va a hacer el compañero? Nada, así hace, más o menos, bueno, así hace el cerebro. Se comienza, cuando ya el plan lo tengo elaborado, lo dejo a un área deportiva y ahora yo me desocupo. ¿Ok? Nos pasa igual cuando, no sé si se acuerdan, cuando estaban manejando. Cuando estaban manejando, ustedes estaban en su papá al lado con la cédula y el pasaporte juntos en la boca, para después del accidente a un reconocimiento post-mortem. Ustedes estaban primera, segunda, tercera. Ahorita ustedes, bueno, si es el hombre es muy básico. Si es mujer, está a 120 km por hora, peinándose, viendo el celular y además chateando. Entonces, ese tipo de cosas, ¿por qué ocurre? Ya yo tengo mi plan, y ese plan lo mando a áreas subcorticales que se encarguen de hacer este tipo de situación. Ok, aquí tengo el área. Vea, es un área importante de confluencia. Ok, y aquí lo vemos en esta área para hacer un plan elaborado de, en este caso, recompensa, ¿no? ¿Ok? Y además para, cuando hay algo novedoso, me activo más. ¿Ok? Cuando hay algo que realmente yo tengo que tener mi atención para eso, bueno, entonces tengo más activación. Y cuando yo ignoro el objeto, hay menos activación. Y eso es lógico. Entonces el cerebro va a tomar lo que es importante, no lo aburrido. ¿Ok? Con relación a las lesiones, bueno, cuando hay una lesión de esta área, ¿ok? Por supuesto va a haber un problema severo en la discriminación de la información que le llega. Además de eso, dificultad para yo poder integrar todos los datos en un todo. O sea, me llegó esta información, es una computadora, es una... Bueno, yo lo integro como un todo. Bueno, entonces yo ahora voy a tener, vamos a llamar así como un déficit, podemos llamarlo de atención, en lo cual ahora tengo como si fuera una mente dividida. ¿Ok? Entonces, imposibilidad para ubicar una situación en la parte del contexto espacial y dificultad para escribir. ¿Ok? Yo le tomaré una foto también. Bueno, estamos hablando de esta área. ¿Ok? Toda esta área. Ok. Ahora, también depende, dijimos que habían dos hemisferios cerebrales, uno izquierdo y uno derecho. Como dijimos esta mañana, en cubículo, el izquierdo, en el 97% de las personas, es el hablante, el pensante, el quién soy, para dónde voy, el número de cédula, quién es mi mamá, quién es mi papá, y si los zapaticos me aprietan o las medias me dan calor, o sea, del reconocimiento. Pero además está ahí todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la conciencia. Entonces, no es lo mismo si se daña el hemisferio dominante como el no dominante. Si es el dominante, hay realmente problemas importantes del lenguaje, como todo lo anterior: digregación, no poder procesar información, no integrar la información. Pero si es el no dominante, produce lo que es el síndrome de negligencia unilateral, negligencia contralateral, negligencia visoespacial. Todos esos nombres en el bajo mundo de la neurociencia es lo mismo. ¿Ok? Entonces, el síndrome de negligencia unilateral es el daño de una parte del hemisferio cerebral en esta parte, realmente en el lado derecho, que yo desconozco, ¿ok?, lo que es la parte izquierda, ¿ok?, de esta área. ¿Ok? En general, si se daña solamente el lóbulo parietal, ¿ok?, va a haber déficit de atención. ¿Ok? Y de hecho, el área más importante son áreas que reciben input tálamo al área 5 y 7 de Brodmann, que conocemos como parietal posterior. Bueno, también ocurre, no por daño, sino por inmadurez. Ustedes cuando sean grandes y vayan, bueno, ustedes no creo que vayan a la parte escolar, van a ver niños que tienen déficit de atención, y el déficit de atención les mandan un tratamiento que es una benzodiazepina. Básicamente esperan que el niño vaya creciendo, que haya una mayor madurez cerebral, y debería mejorar ese déficit de atención, que lo vemos con cierta relativa frecuencia en los niños en edad escolar. ¿Ok? Ahí yo lo puedo tomar como un problema de maduración,
pero puede ser un problema de una lesión. Al final la clínica es la misma. ¿Ok? El síndrome de negligencia, como dijimos yo, básicamente es porque los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho no lo debería decir, es el que llama inconsciente, ¿ok? Es el no hablante, pero que tiene una, lo vamos a hablar bien cuando veamos memoria, ¿ok? Es básicamente, si yo tengo mi campo visual, vemos que en el hemisferio, esto es lo normal, ¿ok? En el hemisferio derecho yo recibo información de la parte izquierda y de la parte del campo izquierdo y del campo derecho, y en el izquierdo solamente de la parte derecha. Si yo tengo una lesión de esa área en el lado izquierdo, ¿ok? O sea, en el dominante, no voy a tener problema, porque, ok, se daña esto, pero es que yo también tengo por esta área, ¿ok? Mi campo visual no va a haber nada, pero si se daña en el lado derecho, estoy dañando las dos representaciones. Ahora voy a tener realmente un problema en mi campo izquierdo y ahora voy a tener un desconocimiento de mi cuerpo izquierdo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no, ese campo para mí no lo reconozco. Okay. Cuando se daña solamente el lóbulo temporal, acuérdense que ahí está áreas que tienen que ver con la memoria a largo plazo. No es que toda la memoria a largo plazo esté en el lóbulo temporal, pero hay áreas como el hipocampo que es importante para ese tipo de función. Cuando se daña el lóbulo temporal solamente, bueno, hay un déficit de reconocimiento. O sea que el área parietotemporo-occipital, depende de quién se dañe, el déficit puede ser más de uno, parietal tipo atención, ¿ok? Pero si es lóbulo temporal, más de reconocimiento, ¿ok? Y aquí lo vemos. Ok, y aquí lo vemos y él, por supuesto, esa área se activa más cuando realmente lo que estoy viendo, digamos, para mí tiene razón de ser. Y aquí vemos, cuando veo una cara completa, vean la actividad neural, pero cuando veo deformidades, la actividad neural es menor, ¿ok? Igual, cuando veo un todo en esta parte completamente, o sea, hay una mayor actividad neural, igual que acá, que hay una mayor actividad neural, porque estoy viendo, en este caso, esta cara como un todo. O sea, que cuando yo tengo algo que realmente a mí como cerebro me llama la atención, voy a tener, por supuesto, una mayor actividad cortical que va de la mano con una mayor, digamos, fijación del objeto que estoy observando. Igual acá. Ok. Vamos ahora con lo que es la parte límbica. Esta imagen, el doctor Hernández se la plagié, le pedí permiso. Ok, tengo diferentes áreas que tienen que ver con la parte límbica. Tenemos la circunvolución del cuerpo velloso, la zona parihipocampal o circunvolución parihipocampal, lo que es hipocampo, subículo y circunvolución dentada. ¿Ok? Esto con relación al lóbulo límbico. Con la parte neocorteza tengo la zona frontopolar o circunvolución frontopolar, la órbita frontal, la periorbital y estructuras mucho más profundas como el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo y el núcleo accumbens y los núcleos talámicos anteriores, todos ellos como tal forman ese circuito que al principio, en los años 30, fue Papez, que entonces habló sobre lo que llama el sistema básico de las emociones, donde todo empezaba en el hipocampo, formaban lo que era el fornido trígono, bordeaban el tálamo, llegaban a los tubérculos mamilares del hipotálamo, de los tubérculos mamilares ascendían a los núcleos talámicos anteriores a través del fascículo mamilo-talámico de Victacil y del núcleo, los núcleos anteriores del tálamo iba al fascículo del cíngulo y del fascículo del cíngulo, a la circunvolución del cíngulo y de la circunvolución del cíngulo otra vez el hipocampo y cerraba un circuito que tenía que ver con la parte de corteza
pero tenía que ver con la parte diencefálica. ¿Ok? Eso fue papel. En los años 50, McLean dijo, no, ya va, es que se ve como muy básico y el cerebro es mucho más complicado. Entonces, hay uno lo llamaba, que no se llama así, un papel ampliado, pero McLean dijo, no, entra la amígdala, entra otras áreas corticales, pero además tiene que entrar el lóbulo frontal, pero además tengo que meter otras áreas hipotalámicas, pero también tengo que meter otras áreas talámicas. Cuando yo veo el circuito de McLean, veo que es mucho más completo, más complejo, porque así son las emociones, ¿ok? Sino de qué viven los psiquiatras. Entonces eso es importante tenerlo acá. Entonces, la corteza de la asociación límbica participa en la función motivacional y en la memoria. Y vean un ejemplo muy claro, un paciente con depresión. Un paciente con depresión tiene una actividad cortical baja, una actividad límbica baja y prácticamente él no quiere hacer nada. O veo un paciente con esquizofrenia, con síntomas mayores. Tengo tanta actividad cortical que lo que yo estoy viendo como tal realmente no es lo que está ocurriendo y lo que yo estoy procesando lo proceso en forma desordenada porque tengo tanta actividad cortical que realmente no me ordeno, ¿ok? Entonces, o un paciente con ansiedad o un paciente con crisis de pánico. No sé si alguna vez ustedes lo han tenido, crisis de pánico, entonces el paciente ahora su procesamiento emocional es muy diferente. ¿Ok? Tengo la corteza de asociación límbica, tengo varias estructuras que tienen que ver con eso. El órbito frontal participa en la función motivacional, pero además participa en la integración multimodal de muchos sistemas. ¿Ok? Entonces tienen que ver con la integración de muchas cosas. Y esta mañana lo estamos diciendo en práctica con este lóbulo retrofrontal, que es importante tenerlo claro, ¿ok? Que lo vamos a ver un poco deteriorado en pacientes con Alzheimer, o sea, un tipo de demencia senil, o otro tipo de patología cortical. Por ejemplo, Quincy, descríbeme una pera. Verde. Pera es una cosa que Es verde, se come, sabe a pera, huele a pera. Ok. Bueno, sí, sabe a pera, es dulce, ¿ok? La pera es más complicada que la manzana de ahí. Ok, Quincy. Entonces, una pera. ¿Qué textura tiene la pera? Lisa. Somatosensorial. ¿Ok? ¿A qué huele una pera? Dulce. A pera, olfato. ¿A qué sabe una pera? Dulce. A pera. ¿Cuánto pesa una pera? El peso de la Poquito. pera. Sí, poquito, como tal. ¿Qué textura tiene la pera? Lisa. ¿Ok? Además de eso, yo puedo hasta decir cuándo la pera es medio complicado. Yo estoy ahora metiendo o colocando muchas áreas corticales en una sola área como el órbito frontal. Y ustedes dirán, pero qué ridiculez. O sea, yo soy estudiante de la Racetti, que es verdad. Pero qué ridiculez. Bueno, hay personas que tú le dices, ¿qué es esto? Descríbemelo, es liso, es dulce, huele como dulce, no pesa mucho y es verde. Meto también la parte visual, es verde, no suena nada, ¿qué es? No sé, porque el área orbitofrontal se dañó o está alterada y no puedo integrar los diferentes elementos que le van llegando, ¿ok? Entonces, la porción temporal en la parte de hipocampo y memoria. Ok, vamos con la última área frontal. En la parte frontal tengo el área prefrontal y vean que esta también es la orbitofrontal. O sea que la orbitofrontal tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con la parte de reconocimiento frontal. ¿Ok? Entonces, la función de la parte frontal es una de las áreas más importantes. De hecho, es tan importante
que por ejemplo, John Huggins Jackson, él dijo, ya va, toda la parte de función elevada superior tiene 3 niveles. Un nivel inferior, que es la médula espinal, un nivel superior, que tiene que ver con la zona central y encefálica y la parte de los lóbulos, menos el frontal, y un área muy superior, que es el frontal. Entonces él dividió las áreas que tienen que ver con funciones elevadas superiores asociativas en 3 niveles. Pregunta de examen: inferior, superior, perdón, media e inferior. Inferior, media y superior, disculpe, problema técnico. Bueno, entonces el área de asociación frontal tiene que ver con la planificación, con y los planes futuros, con la capacidad de, por supuesto, insulto a alguien, ¿qué pasa? Si digo algo, ¿qué pasa? O sea, yo puedo tener un juicio de qué puede pasar con mi acción. Con la memoria del trabajo, tiene que ver con la planificación, con la memoria a corto plazo, que es la parte de memoria del trabajo, tiene que ver con, además de eso, con lo que tiene la evaluación como el aprendizaje. Entonces está en esa área, áreas 9, 10 y 11. El área 12 es la orbitofrontal, con el aprendizaje como vi, todo está. El área 9, 10, 11 y por de dentro está el área 12. Ok, por supuesto. Ahora, si tengo un trastorno, ahora va a tener, no puedo decir que me equivoqué. No puedo decir qué pasó. Además, hay una desintegración de lo muy complejo para cosas simples de trabajo, vamos a llamarlo así, como si fuera memoria de trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, esto, una tarea de un mono, te enseño la comida aquí, aquí no, pasa un tiempo, le pongo una cortina, él ya sabe de esto, y si pasa poco tiempo, él va por supuesto a buscar dónde está la comida. Si hay un daño de esto, no lo puedo hacer, y entonces yo no tengo cómo. ¿Ustedes se acuerdan de la película como si fuera la primera vez? Sí. Bueno, entonces tengo esa parte que no tengo ahí. ¿Por qué no estuve? ¿Qué hace? Bueno, una película. Y al día siguiente volvió a hacer lo mismo. Básicamente eso es una representación de Hollywood de un paciente que nosotros lo vemos en psicología, que es el paciente HM, que tiene que ver con eso. Ok. Las alteraciones en todo lo que son las pruebas espaciales, o me cuesta mucho hacerlo, trastornos de la memoria del trabajo, ¿ok? Aquí tenemos la Torre de Londres, los movimientos, y ellos les cuesta mucho hacer esa situación o colocar todo en ese mismo orden, ¿ok? Otro ejemplo importante son estas pruebas que se le hacen, los test. Esto se ve mucho en memoria. Una carta que tiene diferentes colores, diferentes figuras, ¿ok? Entonces aquí lo pongo y diferente aquí, dependiendo del color, cuando tú le dices al paciente, póngalo según el color. Cuando tiene un problema a nivel frontal le va a costar mucho, pero también le puedo decir, bueno, según la forma, me lo vas a agrupar, cuadrado, diamante, estrella, redondeado, ¿ok? Triangular, le va a costar mucho hacer ese tipo de figura, o, por ejemplo, selección de números, ¿ok? Por los números, bueno, aquí es el número 1, aquí el número 2, aquí el número 3, 4, 5, le va a costar o lo hace con mucho más dificultad. Ok. Esas son las 3 áreas importantes, pero es importante también que conozcan otras áreas que también tienen que ver mucho con la parte de función elevada superiores. Por ejemplo, la corteza ventromedial, que lo vimos esta mañana, ahí es donde se experimentan las emociones y además se le da el significado a esa percepción. ¿Ok? Y ahora yo voy a tener esa área es esta. ¿Ok? Aquí. Por eso lo sé, porque entonces esa área tiene que ver mucho con, oye, ya va, esto y qué significa. ¿Ok? Eso también tiene que ver con el tálamo. Entonces por eso la parte intertalámica es un poco más grande. Tiene otras áreas ahí, pero en general ese procesamiento que se hace a nivel encefálico se procesa
en la corteza ventromedial y ahora yo le voy a dar esto, ¿ok? Le voy a dar también significado a ese tipo de percepción. Otra área importante es la corteza prefrontal dorsolateral, encargada de la elección de una cosa por otra, ¿ok? Pero además yo voy a elaborar mi plan y además mi concepto. Esa área es esta área. Y la última área, ¿ok? Esta área es la corteza orbitofrontal. Además de todo lo que yo le dije, inhibe las acciones inapropiadas, nos hace concientizar en la posible ganancia futura de una acción. ¿Qué pasa si le lloro a mi papá? ¿Me da el iPhone? No me lo da. Ni me va a parar, pero no lloro. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si en un momento determinado esta acción, yo puedo ahora sopesar mi acción con la reacción que pueda tener o la ganancia que pueda tener? ¿Ok? Por eso que esta área es extremadamente importante. A eso va a salir en el examen. Ok. Cuando hay un daño en el lóbulo frontal, hay un déficit de la planificación. ¿Ok? O sea que yo me paro y planifico. En la mañana me paro, me pongo la ropa interior, me pongo luego el pantalón. Tengo un daño, bueno, entonces puedo salir como Superman con el interior por fuera, ese tipo de cosas y ese tipo de secuencia lógica que van a colocar los votos. Bueno, aquí lo tenemos, ya lo vimos hoy en práctica. ¿Ok? Me cambió el comportamiento. Okay. Entonces, entonces vean, corteza prefrontal, aquí tenemos el cíngulo y aquí tenemos el hipocampo, pero que además tengo los ganglios basales. Pero vean que esto entra y lo vamos a ver en memoria, quiero que esa misma imagen. Para terminar, yo termino como 3 veces. Bueno, vamos a ver la asimetría funcional de ambos hemisferios cerebrales. Vean, como lo dijimos una vez, este es el izquierdo, este es el derecho. El derecho lúgubre, sin nada, una matica, muy, muy misterioso, que es verdad. ¿Ok? Y este se ve bonitico, con matica, con cosas y capital. En cambio, esta es más lúgubre. Lo que decíamos esta mañana, aunque este es el consciente, el hablante, quién soy, realmente mis acciones para hacer el 5% y no el 95%, que es el bulto, es desarrollar el derecho. De hecho, se descubrió tanto eso que de hace unos 15 años para acá se comenzó a hablar de fisioterapia, de pensamiento positivo, se comenzó a hablar de programación neurolingüística, se comenzó a hablar de la inteligencia emocional, ¿ok? Y no de la intelectual, porque básicamente nos dimos cuenta que había un grupo de personas que les salía todo bastante bien, sin mayor esfuerzo, y otras personas que eran como el Pato Lucas, con rayito y todo, o sea, todo le llegaba, el patico feo, oye, salí de la casa, me caí, tenía el último pantalón y se me mojaba, me rasparon fisio, que es verdad, me rasparon neuro, que también es verdad, oye, a mí se me pasan las cosas, fui al metro y cuando fui a meter el ticket, se me perdió el ticket, no tengo material porque me robaron la cartera, o sea, a ese tipo le pasa de todo. No sé si han tenido un tipo súper sucedido y a veces uno le dice, pana, ¿y por qué no mueres? Búscate algo, o sea, haz algo ahí, ampútate para que no salga de la casa. Y hay gente que le sale todo demasiado bien, no sé si le ha pasado. Yo no tengo un compañerito, siempre en las promociones hay 2 o 3, no muchos, que son los que uno siempre habla, además le pone sobrenombres. ¿Quién es menos? Mira, el Frangeli. ¿Quién es ese tipo? Bueno, el tipo que le pasa todo. Bueno, va para el amarillo y viene un paro y lo defeca. Bueno, somos 40. Bueno, este tipo de cosas tiene que ver mucho por no desarrollar. ¿Okay? El 5% de ustedes lo va a desarrollar, el 95% no. Y la mayoría de ustedes va a inscribirse a estudiar medicina, comienza a estudiar medicina un poco de años y
y si lo rapan como debe ser, va a durar más años, entra a la universidad, se va y nadie se da cuenta que entró. ¿Ok? Hay gente en un edificio, no sé si le ha pasado que vive en un edificio, que dice, oye, se mudó el del 18B. ¿Quién es ese tipo? No, vale, que tenía 30 años aquí. Sí, bueno, será. Y vive, sí, vive histórica, vive, respira, que no te das cuenta. Bueno, muchos de ustedes van a pasar eso como tal. Bueno, aquí tengo el cuerpo calloso con las diferentes partes del cuerpo calloso que va a conectar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. ¿Y las partes del cuerpo calloso cuáles son? Bueno, exacto, pico, muy bien. Pico, rodilla, cuerpo y frente. Bueno, este casualmente es un cerebro de hombre, ¿ok? Chévere. No me interesa, con los hemisferios cerebrales. Bueno, aquí tenemos la zona de la parte temporal que tiene que ver con la memoria, lo vamos a ver en la parte de memoria. Y yo tengo dos hemisferios cerebrales, pero además yo soy diestro o puedo ser siniestro como yo. Ok, con la relación a diestro, el 95% dominancia del hemisferio izquierdo y 5% del derecho. En cambio, nosotros los siniestros, ¿ok? 70% de dominancia del hemisferio izquierdo, 15% de dominancia del derecho y 15% indistinto. En un momento del izquierdo, en un momento del derecho. ¿Okay? Eso va a salir en el examen. Entonces, en las posiciones cognitivas, para terminar, lenguaje, con el área de Wernicke y el área de Broca, o el fascículo arqueado, con toda un área que la vamos a ver en cada uno de esos, no lo vamos a explicar, pero cuando hablamos de lenguaje, cuando hablamos de memoria y todo eso, va a tener un área cortical, que es lo importante, que toda la información está bien procesada, que hay áreas que están muy bien codificadas, por ejemplo, como el lenguaje. Entonces, por ejemplo, con más deterioro que tiene una persona cognitiva, el lenguaje, especialmente el lenguaje, está tan arraigado que es lo último que se pierde. ¿Ok? Y hay cosas mucho más novedosas que es lo primero que se va perdiendo. ¿Ok? Porque además el cerebro se maneja como un todo y ve todo en bloques. ¿Ok? Ve todo en bloques. Y tenemos toda esta área que tiene que ver con el lenguaje, pero además tengo que ver con todo. Déjenmelo fuerte, pero rápido. De acuerdo a una investigación realizada por una universidad inglesa, no importa en qué orden las letras de una palabra están, la única cosa que importa es que la primera y la última letra estén bien conectadas. el resto El texto puede ser un lío total, pero igual que se igual puede se puede leer sin mayor leer. dificultad. Esto se debe a que nosotros leemos cada letra. Curioso, la ¿verdad? palabra como Entonces, que por eso, viendo esto, que yo puedo leer, o sea, me interesa es el bloque y no la letra como tal, se inventó lo que es lectura veloz. Lo que hemos hecho, lectura veloz, lees en bloque. Entonces, lees mucho más rápido, pero además está más concentrado, porque el cerebro, como leemos la mayoría, así, como la máquina de escribir, bueno, ustedes no vieron eso, pero bueno, era así, y viene así. El cerebro, haciendo este movimiento, se cansa, se aburre, y en menos de 10 minutos, ¿qué quieres tú? Estoy cansado. ¿Y qué estudiaste? ¿Qué aprendiste? Nada. Porque el cerebro se aburre, porque está leyendo así. O sea, si no se marea y vomita, no sé. Pero si lees en bloque, que eso fue lo que hacen la gente que tienen el método de lectura veloz, me quedo mucho más rápido, leo muchísimo más rápido, pero además se me queda con mucha más rapidez ese tipo de función. ¿Ok? Memoria, que ya lo dijimos. Y la parte, eso lo vamos a ver en memoria, eso no me interesa ahorita, y las diferentes áreas que tienen que ver con funciones de las superiores como la memoria, la parte perforante y todo eso. Ok.
Esto básicamente es que yo puedo tranquilamente, si ya se hace, esa figura un poquito vieja, y yo puedo eventualmente solamente con el pensamiento mover. ¿Ok? Y lo vamos a ver, en práctica vamos a ver una imagen que yo solamente con la parte visual muevo la pelotica, la subo y todo lo demás. Es una práctica que a la gente le gusta mucho, así un poquito, estoy en gimnasio, pero funciona porque yo puedo mover un cajón con una pelotica y yo con el pensamiento subo la pelotica de abajo, la pongo por un lado y... Ok, yo lo Yo sé.